Para todas y para todos. Mi nombre es Nancy Medina Olaya, soy maestrante de Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de la UNAD. Estoy cursando la materia Pensamiento Latinoamericano y en este momento estamos en la actividad número 3 de argumentación del problema seleccionado a través de la materia. En mi caso, la masacre de Bojayá con respecto a la cultura, la pérdida de identidad y los derechos vulnerados. Dentro de la introducción trabajaremos sobre cómo se construyen los territorios socialmente, que no es solamente por el espacio físico, sino con todas las acciones y relaciones que establecen los seres humanos con su entorno, que realmente es la naturaleza, los animales, la topografía, en fin, todo lo que está dentro de ese entorno. Y estos son los que constituyen la identidad, la historia, la memoria de los sujetos, pueblos, regiones, comunidades, como en este caso el de Bojayá. Lo más importante es esa construcción social que incluye lo cultural, lo político, lo económico, lo religioso, las tradiciones, los cultos, la música, las creencias. También se puede observar cómo se ha ido modificando y además reconociendo en América Latina la multiculturalidad, en donde se ha pasado del discurso a la acción, aunque aún no es suficiente con lo que se lleva hasta ahora. Como ya lo decía, en ese sentido se identifica el caso de la masacre de Bojayá, que ocurrió el 2 de mayo de 2002, y allí se trabajan los derechos vulnerados, sobre todo de la cultura, la identidad y la vivienda, salud. Los objetivos de esta actividad son realizar análisis que permitan pensar situaciones de riesgo social en América Latina, contemplando temáticas de desarrollo, democracia y calidad de vida. Otro es identificar problemáticas del entorno en las cuales se pone en riesgo el desarrollo, la democracia y la calidad de vida de las personas habitantes de un territorio. Y el otro es argumentar la problematización encontrada o seleccionada para este momento de la actividad y proponer alternativas de intervención y solución a dichas situaciones. Para llegar a la argumentación de este problema encontrado, primero pasamos por la conceptualización de América Latina como objetivo de estudio con categorías propias. Esto se hizo en la primera unidad. Allí miramos cómo el desarrollo y la modernidad, pero además la manera como se han realizado las conquistas de los pueblos en nuestro continente, siempre han sido a la fuerza, con muertes y torturas en el camino. Desde que llegaron, en el caso de Colombia, los españoles a invadir, se dieron todo este tipo de acciones, nos cambiaron pues nuestra cultura, nuestras creencias, trajeron la cruz y con ella trajeron muerte, torturas, violaciones a las mujeres, asesinatos. Entonces luego mirábamos cómo retomando la idea de modernidad de Europa, que en todo pues sentía que la particularidad que ella vivía era la que quiso pues imponer en América Latina, pues que no es lo justo, porque cada continente, cada país, cada región tiene sus propias características y particularidades. Bueno, sigue siendo importante el tema de memoria, porque a través de este podemos como reconocer qué ha pasado en la historia de los pueblos, en la historia de las regiones, de las comunidades, y con eso tratar de que no se repita ni se den las mismas situaciones y se pueda llegar a una calidad de vida mejor, a construir mejores sociedades. Lo que miramos es que a pesar de que han pasado tantos años, en nuestros tiempos sigue pasando lo mismo. Siguen asesinando líderes sociales, siguen arrebatando los territorios, sigue habiendo desplazamiento forzado, nos siguen robando la cultura, las costumbres, el desarrollo que para otras personas puede ser subdesarrollo, pues nos lo están arrebatando también, porque si bien miramos cuando llegaron a invadirnos, se supone que somos un país subdesarrollado, pero teníamos una cantidad de cosas que si nos hubieran dejado continuar, seguro estarían mucho más fuertes, y hay cosas que aún no se
pues no se definen. Nuestra historia es una historia de violencia y terror, pero también de luchas y sueños por construir, y eso es lo que se debe también contar desde las diferentes voces que han sido actores del conflicto y de la historia del país, es decir, de todas las personas que lo habitamos. Cuando pasamos por la unidad 2, allí ubicamos el problema. El tema era América Latina, cultura, identidad y política. Dentro de esto, el desarrollo territorial, al igual que la cultura y la identidad social y política, se generan cuando con los beneficios y riquezas de un determinado territorio se lucra la mayoría de sus habitantes, que además trabajan por el mismo y cuidan su entorno, su naturaleza, de mantener vivo este espacio, y se respeta la vida de todos los seres que habitan en el territorio. Aquí lamentablemente no se da este caso. La mayoría de los que se lucran de las riquezas de los territorios se enriquecen solos, son las mismas familias, y el resto siguen en la miseria. En la unidad 3, de desarrollo, democracia y calidad de vida, encontramos varios textos de diferentes autores. Uno es el de Lechner, 3 formas de coordinación social, un esquema. Este habla de los términos habermasianos, una crisis de racionalidad, una crisis de legitimidad, una crisis de motivación. En este sentido, estoy totalmente de acuerdo con las 3 aseveraciones de Habermas. Considero que los gobiernos han creado esa crisis de racionalidad debido a que las dinámicas de la política y la economía obedecen a intereses particulares, que es lo que decíamos en los territorios, a intereses de unos cuantos que utilizan los espacios de gobernabilidad para enriquecerse y dejar a los países con deudas, ya sea por movimientos corruptos o por incapacidad administrativa. El problema es que existen personas e instituciones para los cuales es mejor mantener al país en constante crisis de racionalidad para controlar el poder y las riquezas del país. En cuanto a la segunda premisa de crisis de legitimidad y la polarización ideológica, cada vez se acrecienta más, ya que pues se veía venir la situación hace algunos años, pero hoy en todos los lugares pues se puede notar la polarización en el país y en América Latina, pero no solamente aquí, sino en Europa y Norteamérica. Toda esta situación genera una crisis de motivación en la población, en las comunidades, ya que terminamos no creyendo en las instituciones porque se maneja corrupción, porque hay malos manejos de dineros, por todo, menos en los partidos o personas que hacen la política. Por eso la mayoría no vota, y las personas elegidas para representar o manejar el país lo hace con una aparente mayoría que realmente es una minoría, porque la mayoría es la abstención. En cuanto a la reflexión sobre la lectura de Hinckley, el texto La rebelión del sujeto viviente ante la estrategia de la globalización, del autor Alfonso Ibáñez, recalqué este párrafo porque justo estamos en un momento de elecciones en el país y es muy apropiado reflexionar sobre el tema. El autor plantea que nos referimos al juego de las locuras democráticas de nuestro tiempo, ya que si la estrategia de globalización busca legitimarse por medio de políticas democráticas, para hacerlo termina por vaciar completamente su contenido, convirtiendo a la democracia en lo contrario de su significación etimológica, que es el poder del pueblo. Es decir, el pueblo vota, pero los programas por los que puede votar y los candidatos que puede elegir son altamente seleccionados. Es lo que pasa también en nuestro país. Depende de los canales de televisión, de los medios de comunicación y lo que nos hablan. Por eso es lo que quedamos convencidos que es, pero realmente son democracias de pantalla, como lo dice Hinckley. De acuerdo al texto Tres formas de coordinación social, un esquema, debate feminista de Lechner, estoy de acuerdo en cuanto a que muchos de los desórdenes de la vida son consecuencia de la ineficiencia política. Es un poco el desorden y malos gobiernos que nos llevan hacia el abismo, pero también somos nosotros, que con el afán de sobrevivir no paramos un momento a reflexionar, a mirar por quién votamos, qué hacemos o quién nos representa. No somos capaces de elegir nuestros gobernantes ni de exigirles nuestros derechos. Por eso ya no hay credibilidad en las instituciones
y nos damos cuenta cuando algo puede realmente funcionar diferente. Bueno, el ejemplo que se trabaja en esta actividad o la argumentación sobre la problemática de cultura y pérdida de identidad de los pueblos y de las comunidades es el de la masacre en Bojayá, o más bien del pueblo en Bojayá, porque no es, pero la raíz fue la masacre, el desplazamiento forzado. Aquí el texto del informe Bastallá del Centro Nacional de Memoria retomó esto y dice: debido a sus particulares relaciones con la tierra y a sus características socioculturales, las comunidades indígenas y afrocolombianas han resultado especialmente vulneradas por las dinámicas de la guerra. En Bojayá, aquí se ha perdido un poco la identidad y la cultura justo por los hechos de guerra que pasaron allí, y las comunidades fueron trasladadas a un pueblo cercano. Tuvieron que hacer un pueblo a 2 kilómetros del antiguo Bellavista, donde vivían los habitantes frente al río Atrato, y en ese espacio ellos tenían su sustento, su pesca, sembraban su plátano, pero además allí las mujeres se encontraban a lavar la ropa, al hacer sus comidas, y en este espacio que está ubicado en el Chocó, en la cabecera municipal de Bojayá, 4.000 habitantes de la zona rural fueron trasladados a un barrio nuevo. Esto, a pesar de que ocurrió ya hace más de 16 años, las condiciones en el país no han cambiado lo suficiente para hablar de verdad y reconstrucción de tejido social. Hasta ahora se han dado unos pasos, y en la reubicación de estas personas en el nuevo pueblo se construyeron pues casas de cemento y de bloque. Estas casas, este pueblo ya no era igual para los habitantes, y allí ya no se ven con sus amigos ni nada, porque es un pueblo. Por eso el pueblo, pues se puede decir que aunque el gobierno reconstruyó un nuevo pueblo, las víctimas de la masacre no están conformes, pues porque perdieron sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida, porque ya no tienen su río. El río era su vida. Ellos escuchaban el río, estaban allí. Ahora ya no tienen las actividades que tenían allí, ni la pesca, ni el encuentro. Entonces, lo fundamental para la mayoría de los pueblos afrodescendientes y los pueblos indígenas es mantener sus formas de vida, y en la actualidad no es posible porque lo plantean las mismas comunidades. Ya no viven ni su río, ni viven lo que vivían con anterioridad. Además, las casas que fueron construidas con bloque y cemento no son acordes a la vivienda campesina tradicional. Allí tenían sus casas de madera. Por el clima, por todo, pues eran otro tipo de vivienda. Eso cambia totalmente la vida de las personas de Bojayá. Lo importante sería mantener las tradiciones y la cultura de los pueblos. Muchas gracias por escuchar.